Bien, estamos terminando ya la cursada, ¿sí? Para empezar eso. Estaba justo trabajando en su campus. Vamos a ver un ratito, a ver. Bien. Está cargada la clase número 22, que corresponde al día de hoy, perdón, el día de mañana, ¿sí? Esto todavía no está terminado, falta que agregue unos videitos, pero en teoría ya estaría. La clase de hoy, que corresponde la clase de esta semana que corresponde, se trata sobre contrato de trabajo, sobre cuestiones contractuales, eh, sobre lo que tiene que ver con sindicatos, cámaras empresariales, con convenios colectivos, derechos, obligaciones, entre otras tantas cosas más, ¿sí? Toda la parte legal entraría de esta clase, ¿sí? Y la clase pasada, que fue el día 14, vimos sobre salud laboral, medicina laboral, enfermedades laborales, conceptos por ahí que tienen que ver más que nada con la integridad física, psicológica y social de un trabajador. Entonces la idea es charlar un poquito sobre estos conceptos, poder hacer hoy como un conversatorio si se quiere, y con esto ya estaríamos, no tenemos más clases teóricas, así que acá van a encontrar una solapita que dice compensación, que la estoy trabajando todavía, imagino que mañana ya va a estar terminada. Y acá tenemos calificaciones preliminares y el recuperatorio del examen, para los que desaprobaron o para los que no lo hicieron, ¿sí? Al hacer clic acá se va a abrir, a ver, una hoja de cálculo, un Excel, a ver si se abre, con donde están todas las notas, ¿sí? Siempre algo puede fallar. Ahí está. Y acá van a poder visualizar quién realizó tal actividad y quién no la realizó. Si tiene dentro de las solapitas, dentro de las celdas, espacios en blanco, en vacío, significa que no lo hicieron, no lo aprobaron, ¿sí? Eh, Hasta acá llegamos nosotros, hasta examen, y bueno, y esto tiene que ver ya con cuestiones de compensación de exámenes que entraría la semana que viene. Bien, obviamente para entender esto hay que ir hacia el programa, ¿sí? Si usted ve en el programa, dice que tienen que estar todas las actividades obligatorias, que son estas tres, y dos exámenes. Bueno, un examen lo dejamos por falta de tiempo pendiente, lo vamos a tomar en final directamente. Entonces tienen que estar acá todos estas celdas con numerito o puede ser con un aprobado, tienen que estar completas, ¿sí? En el caso de que no lo estén, bueno, tendrían que ir hacia el recuperatorio o a la compensación, ¿sí? Y luego, una vez que esté, tendríamos la condición si es que han regularizado o si es que deben compensar o deben recursar la materia. De igual forma estaba viendo que son poquitos, ¿no? Los que participan, así que bueno, Mm. imagino que ellos, ustedes, van a ser los que terminen de completar por ahí algunas actividades. La actividad de compensación es sobre un video. Todavía estoy pensando si van a hacer preguntas o si va a ser armar un PowerPoint, ¿no? Y también estoy pensando si van a ser sobre específicamente estas clases o si van a ser de Mm. otras cosas, ¿sí? Eso lo voy a terminar de definir mañana seguramente y va a estar ahí en el campus cargado. Pero imagino que están cargados de recuperatorio, cargados de compensaciones y que va a ser algo sencillo, ¿sí? No para que se maten. Así que bueno, Sí. eso por un lado. Eh, ¿Qué más quería decirles? Un segundo nada más. Así que bueno, eh, le fue bien a todos en el examen, todos aprobaron. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. ¿A vos cómo te fue? No me Bien, acuerdo tu nota. Bien. creo que un 8 me parece. Ujú. Bien, bien, No, bien. bien, creo. Está bien. Se me Sí, hizo un poco extenso, sí, pero bueno. sí, 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 sí. Eh, Algunos de mis alumnos me odian porque les hago exámenes así,
que relacionen con Mm, videos y se le hace muy complicado, ¿no? Poder relacionar conceptos con un video. Pero bueno, la idea es desarrollar ciertas habilidades porque eh, cuando haya un momento que uno tenga con los trabajadores, con compañeros, y te pregunten algún concepto propio de recursos humanos, poder relacionarlo y contestar, ¿no? Es como una simulación lo que hago, lo que hacen ustedes en los exámenes. Así que bueno, eh, ¿querés que charlemos un poquito sobre estos conceptos que decía al principio? Mira, bueno, podemos a charlar ver. sobre higiene y seguridad, que tampoco lo vimos, o sea, está, pero no lo charlamos, sobre salud laboral y podemos charlar sobre contratos laborales. Bueno, ¿Con qué querés que empecemos? con higiene y seguridad me gusta. Bueno, un segundo. Bien. Comentame, ¿vos dónde trabajabas, Tamara? Yo trabajo en una empresa de electromecánica, Ujú. pero desde que yo entré, que entré en 2019, ellos empezaron a implementar el sistema de gestión. Entonces, como que De gestión de tuve que calidad. acostumbrarme. Sí, gestión de Ujú. calidad. Tenemos seguridad, medio ambiente y no sé, son tres normas creo que tenemos ahora. Bueno, y tenemos que hacer procedimientos y esas cosas. Sí, 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 entiendo. Bastante engorroso. Sí, Pero sí. bueno, tenemos un licenciado en seguridad e higiene que nos ayuda un montón. Ujú. Fantástico. Bien. Sí, Y contame, eh, en seguridad. no sé si leíste el material. Si no leíste, no pasa nada. La idea es charlar, nada más. No, un poco, Un sí. poco. Bien. Igual yo lo voy siguiendo. Bueno, Ujú, bueno, hay dos conceptos, digamos, cuando se habla de higiene y seguridad que son bastante importantes, son los más relevantes, que bueno, uno es higiene y el otro es seguridad. Siempre por lo ujú, general nosotros lo pensamos como algo solo, ¿no? Como lo mismo, pero en realidad es diferente. Por un ujú. lado, higiene se va a ocupar, bueno, justamente, ¿no? De la higiene, de mantener orden, la limpieza del lugar de Limpieza. trabajo, Ujú. pero también se va a ocupar de las enfermedades que puedan ocasionar el lugar de trabajo hacia los trabajadores, ¿sí? ¿Qué enfermedades se pueden dar? ¿Qué enfermedades se pueden dar ahí en tu trabajo? ¿Qué es? Em, Laborales, ¿Sí? Algo por ejemplo, de de oído, ruido, sí. ¿sí? Ruido y por ahí, ¿qué les mandan a hacer? Sí, más que nada ruido y por mala fuerza, digamos, A la más que fuerza. nada es, Bien, sí. bien, bien, perfecto. Eh, Aunque tienen todo el equipamiento, pero en realidad, pero sí, más que nada eso. Y los Bien, periódicos, más que nada, se centran en ruido. bien, bueno. Bien, entonces la higiene y seguridad tiene varios ejes principales, ¿no? Perdón, la higiene tiene varios ejes principales, pero bueno, nosotros en la clase vemos lo que tiene que ver con enfermedades, ¿sí? Ujú. Como cuestiones relacionadas a la medición y el cuidado del ruido, de la temperatura, de la humedad y de la La visión. luz, ¿no? ¿Eh? Sí, la luz igual, La sí. luz también, sí, sí, que es algo bastante importante. En realidad uno no le da tanta atención, pero es muy importante. Bueno, obviamente el ruido está compuesto, digamos, de varias variables, entre ellas lo que tiene que ver con el volumen, la continuidad a través del tiempo, los decibelios, los tonos, ¿sí? Entonces, lo que hace perdón, lo que hacen estos licenciados, técnicos, ingenieros en higiene y seguridad, va a ser medir no solamente ese volumen, la cantidad de tiempo, sino también puede analizar qué elementos tiene que tener, digamos, una persona eh, digamos, para poder protegerse ante ese peligro, pero también, digamos, se calculan los tiempos de exposiciones, ¿sí? ¿Qué sería para el tema del sonido? ¿Qué EPPs? EPPs son elementos de protección personal.
Las sardinas, Muy bien. ¿Cuáles son las eh, sardinas? ¿Como estos? sí, Ah, esos usan. claro. Y Y hay si unos no, más bueno, chiquitos. en algunos casos usan las dos. Las dos. Claro, eso cuando hay mucho ruido, Sí, ¿no? Bien, eso sí. por una parte. Luego vemos temperatura, ¿sí? En higiene. ¿Dónde trabajan ustedes? Eh, ¿Al exterior? no, trabajan en un taller cerrado. Entonces cerrado. Bien. O Ujú. sea que no habría mucho cambio de temperatura. No, por lo No, general no están claro. bastante calentitos. Bien. Por ejemplo, en las panaderías, ¿no? Donde hay Mm, estos hornos que son industriales, se levanta mucho la temperatura y genera sí. calor. Obviamente no hay una ropa específica para el calor, pero sí hay, digamos, otros instrumentos, otros mecanismos para aplicar para que el calor se disminuya o se disperse. Por ejemplo, poner campanas, ventiladores, más ventanas, ¿no? Con eso se disminuye el calor. El otro extremo del calor son las bajas temperaturas, que por ahí se da mucho en las cámaras Frigorífica. frigoríficas, claro. Bueno, Eh, eso sí igual van, porque arreglan a veces la parte eléctrica de las cámaras en las pesqueras. bien, bien. Se mueren de frío. Sí, 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 bueno, yo vivía en Deseado y estaban estas cámaras Ah, frigoríficas, que no sé qué tan frigoríficas eran porque eran congeladísimas, digamos, porque no sé sí, cuánta es no la sé cuánto. temperatura, pero muy, muy bajas. Y bueno, Y y por lo menos tenían, 5 bajo. y No sé se me si son 5 o hace, 10, no me acuerdo. creo que son Son 10. 40. ¿O más? Ay. Sí, sí, sí. Creo que son como 40 más o menos. Bueno, hay ropa especial, ¿no? Le dice que pueden estar tantos minutos, salen, se aclimatan, vuelven a entrar, ¿sí? O sea, todo eso se ocupa de lo que es la parte de temperaturas. También está lo de humedad, ¿no? También es una variable que miden la cantidad de vapor, de sequedad, de humedad que hay en cierto lugar. Y la parte de luminosidad, que, bueno, yo tengo alumnos de higiene y seguridad de la UTN que andan con un aparatito cuadrado, ¿sí? Que tiene como un ojo sería, y con eso miden la cantidad de luz que hay. Ah, Yo no sé mucho, pero bueno, ellos me explicaron, cuando uno aprende como docente, ¿no? De los alumnos, que ese aparato sirve en realidad para medir cuadrados, o sea, ellos de un lugar que tienen, lo dividen por diferentes cuadrados, por metros cuadrados ujú, sería. Y van midiendo con ese aparato en cada metro cuadrado para poder calcular cuánto es la luz que hay o cuánto es la luz que tendría que haber. Obviamente se calcula en base a luces naturales que entran por las ventanas, ¿no? del sol y luces artificiales que, bueno, son las eléctricas. ¿Qué pasa cuando hay mucha luz? El trabajador se mm, puede enceguecer, se puede enfermar de la visión, ¿no? Puede tener un accidente. ¿Y qué pasa cuando hay poca luz? Lo mismo, el trabajador esfuerza mucho la mm. vista, puede tener accidentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de visión, perdón, de luz, de luminosidad, hace referencia a eso. Hablando de luz. ¿Estás, Tamara? Bueno, parece que se le cortó la luz. Eso por un lado. Respecto a seguridad, hacemos referencia a que la seguridad se encarga de la seguridad del local, de la empresa, ¿no? Que no haya robos, controlar el ingreso de vehículos, controlar el ingreso de los trabajadores, pero también se va a ocupar, por ejemplo, de los incendios, de evitar, de crear planes de simulacro, y también va a estar relacionada con la prevención de accidentes, ¿sí? Obviamente hay una clasificación de accidentes donde por un lado están los accidentes que son los que tienen menor incidencia sobre el trabajador, es decir, que si se corta algún incidente por ahí muy pequeño donde el trabajador puede seguir trabajando, o por el otro lado, aquellos accidentes que son un poco más complejos, donde el trabajador se va a ver incapacitado por unos días, o se va a ver incapacitado en forma permanente, o puede ser que se muera, ¿no? Tiene que ver eso por un lado en la seguridad. Obviamente, dentro de los que son los conceptos de higiene y seguridad, hay un concepto muy importante, que es el de riesgo y el de peligro, ¿sí? Peligro es la fuente,
que genera, digamos, un peligro latente, que genera, digamos, un daño que nos puede hacer. Y el riesgo es ese porcentaje que se estima, que se calcula para saber cuál es la probabilidad que tengo yo de accidentarme o la probabilidad que tengo yo de afectarme ante ese peligro. Por ejemplo, un enchufe, un toma corrientes, eh, es un peligro, ¿sí? Es un peligro, digamos, así de simple. Pero si yo voy descalzo y voy con un instrumento de metal y meto ese instrumento de metal adentro de ese enchufe, obviamente el riesgo va a ser muy alto de que me electrocute. Pero en cambio, si yo voy con elementos de protección, con zapatillas de goma, voy con, no sé, otros instrumentos, obviamente ese riesgo va a bajar, ¿sí? Pasa lo mismo con los incendios, con las cocinas, por ejemplo. Las cocinas son peligrosas, ¿sí? Es un peligro, pero si nosotros tenemos un cortallaves de gas, si nosotros usamos la cocina con tales cuidados, si nos sacamos la ropa y nos ponemos una ropa especial, ¿no? Todo ese riesgo, todo ese peligro, digamos, disminuye con el riesgo. Entonces, cuando hablamos de higiene y seguridad, hacemos referencia a esos conceptos. Luego tenemos uno que es el de enfermedad laboral, que bueno, hay muchos tipos de enfermedades laborales, pero la más frecuente, o digamos, hoy en día, debido a la coyuntura social, comunitaria y también tecnológica que tenemos, lo más frecuente que sufren los trabajadores y sufrimos los trabajadores es el estrés laboral. Hay que partir de que el estrés es una palabra que generaliza, ¿sí?, a esa condición donde una persona sufre de un, un proceso donde se agita, donde está tensa, ¿no?, donde intenta hacer las cosas rápidos. Eh, entonces, cuando hablamos de estrés, es eso, básicamente. Pero tenemos dos tipos de estrés que se clasifican como eustrés y distrés. El eustrés es ese estrés bueno, se lo relaciona con algo bueno, y el distrés es ese estrés por ahí un poco malo, ¿sí? Es el que nos hace mal a nosotros y el que nos afecta a nosotros. Em, por ejemplo, siempre se da este ejemplo para explicar. Cuando nosotros vemos una película de terror y vemos una parte que nos da miedo, nuestro sistema se activa y lo que intenta hacer es o salir corriendo, escaparse, huir, o la otra es defenderse. ¿Sí? Y eso genera que el corazón lata más rápido, todo, bueno, el proceso hormonal, digamos, tiene ciertos efectos, ¿no? El cerebro también tiene una respuesta más rápida que se ejercita para salir de ese peligro, de ese riesgo. Y todo eso genera que el cuerpo genera como algo bueno en el cuerpo, que se está preparando, sí, que se está ejercitando para salir, para correr de un peligro inminente. Pero ¿cuándo vemos una película de terror? Por ahí un viernes a la noche, un sábado a la noche. O sea, es algo ocasional que vemos. Y es algo ocasional que nuestro cuerpo cree ese tipo de estrés. ¿Sí? Pasaba lo mismo antes con la gente que era de las cavernas, ¿sí? Que de pronto aparecía un tigre y bueno, y ellos tenían que o huir o defenderse. Y les generaba todo un estrés, bueno, que hacía que corra más rápido, que el corazón lata más, que tenga mayor circulación de sangre, entre otras cosas. Y ese sistema, digamos, de defensa del estrés hacía que todo este proceso aumente, ¿sí? Y que sea obviamente beneficioso para esa persona. Sin embargo, el distrés tiene que ver más con una cuestión moderna o de la contemporaneidad que sufrimos. Tiene que ver con este eustrés que hablé recién, repetido en forma constante durante todos los días.
incluso ya no es por un tigre o por una película que vemos, sino por cuestiones por ahí más realistas, cuestiones más repetitivas, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo, el cumplimiento de horario, el cumplimiento de metas, de objetivos, buscar los chicos, ir al gimnasio, hacer una cosa, hacer la otra, todo eso nos genera estrés, ¿sí? Nos genera el eustrés. Pero cuando se acumula mucho eso, digamos, se repite, se acumula, lo que genera son daños negativos, perdón, efectos negativos en nuestro cuerpo. Y es ahí cuando se conoce como distrés, como el efecto malo, ¿sí? Cuando todas esas hormonas aumentan, cuando todo el latido del corazón aumenta, obviamente genera, y en forma constante, ¿no? Genera problemas en nuestro cuerpo, como caída de cabello, dolor de cabeza, bueno, ya en una cuestión un poco más avanzada, genera ansiedad, ¿sí? Cansancio, fatiga, bueno, entre otras tantas cosas, caída de cabello. Entonces, cuando hablamos de que una persona sufre de estrés, es importante tener en cuenta que no sufre del eustrés, sino del distrés, que es como el estrés negativo, malo, que nos hace daño al cuerpo. Entonces, esa es una de las enfermedades más comunes que hay dentro de la medicina laboral. Por otro lado, tenemos también el síndrome de burnout, que es muy similar al estrés, se lo conoce como el síndrome del quemado, que está muy relacionado con la atención a personas, la atención al público, y tiene que ver con este estrés, ¿no? Que llega al punto de superar, digamos, este distrés, perdón, de superar una barrera y quemar al trabajador. Se llama burnout, que es el síndrome del quemado o del fósforo quemado, porque es la cabeza que se quema, ¿sí? Es el cerebro y la persona puede quedar en un estado totalmente paralizada, sin poder hacer nada, ¿no? Totalmente desgastada, totalmente quemada. Y la otra es directamente que empiece a faltar, a faltar, 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 porque no quiere ya trabajar, porque está cansada, ¿sí? O que haya un alto nivel de rotación, que renuncien mucho, ¿sí? Porque se queman. Por lo general, los que más sufren este síndrome de burnout son las personas estas que trabajan en atención telefónica, ¿sí? En especial en la parte de reclamos, son los que más sufren, ¿no? Este tipo de síndrome. Y luego tenemos, por otro lado, el acoso, ¿sí? Y dentro del acoso, digamos, cuando se hace repetitivo, cuando tiene otros fines, se convierte en lo que es moving, ¿sí? Que el moving es muy similar al bullying que nosotros conocemos en las escuelas. El acoso es esa cuestión que tiene que ver con burlarse de un compañero, seguirlo, maltratarlo, ¿no? Tienen que ver con esas características, ¿no? Es una cuestión violenta, que no solamente puede ser física, puede ser psicológica, puede ser económica, o sea, hay muchas categorías de esta violencia física, de esta violencia, perdón, que se comete. El acoso entonces es eso, es esa violencia que se hace en forma repetitiva, ¿sí? En constante, eso es el acoso. Pero bueno, se calcula o se estima que el acoso se suele dar, digamos, ocasionalmente, pero ya cuando llega el punto en el cual ese acoso se hace muy repetitivo, ¿no? Y donde se involucra no solamente a una persona, sino a un grupo de trabajo, eso ya se llama moving, ¿sí? Que el moving es ese acoso constante que se da sobre una persona. Hola, Denia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Hola, muy bien. Pensaba conectarme más temprano, pero me descompuse, así que bueno, acá estoy. Dale, no hay problema, Tranqui. no hay problema. Igual se conectó Tamara y justo estábamos hablando de higiene y seguridad, de la parte del Ah, estudio de la luz y se le cortó la luz en su casa. oh, bueno. Así que fue como un anuncio anticipado. Igual, estoy grabando la clase, la subo sobre los temas que vamos viendo. Igual, si tenés una pregunta, podés. La idea es que sea un conversatorio, ¿sí? Que podamos charlar. Buenísimo. Bien. Entonces,
les decía el tema del bullying, del acoso, es algo muy complicado. ¿Y cómo se detecta que un trabajador sufre bullying, sufre acoso? Obviamente, es muy complejo poder detectar el moving, que es similar al bullying, ¿no? Pero en el trabajo. Es muy complejo porque, por lo general, el acosador eh, tiene ciertas acciones que son muy encubiertas y son difíciles de poder detectar, ¿sí? Por ejemplo, las bromas las hace y oculta pruebas o las hace muy sutilmente, ¿sí? Las bromas, el acoso. Recordemos que no son por ahí bromas, sino que es acoso, que es violencia, ¿no? Son insultos. Y siempre es importante tener en cuenta que cuando es el moving, digamos, no solamente es son dos personas, sino que son un grupo, ¿sí? De personas que participan, que saben, que son testigos, pero no avisan. ¿Qué se debe de hacer? Es el tema. O cómo detecto que una persona eh, sufre moving. Y por lo general pide carpetas, falta, es improductiva, ¿no? Está como en un estado muy deteriorado, muy callado. Hay algo que ustedes deben saber, que es que las conductas de las personas son regulares, son constantes, ¿no? Entonces una persona que siempre es alegre, que se ríe, siempre va a ser alegre y se ríe, ¿no? Pero cuando pasa por un momento complicado, como es el moving, esa persona que es alegre, que se ríe, va a tener cambios en su actitud. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que dar cuenta, ¿sí? Y empezar a investigar como parte de los recursos humanos, por qué esa persona pide tantas carpetas, por qué no quiere trabajar, por qué llega tarde, por qué se retira antes, por qué ya no quiere trabajar en grupos, ¿sí? Son preguntas que nosotros tenemos que hacer y obviamente tenemos que, antes de actuar, por ejemplo, mandarle eh, una nota o una circular a esa persona que está faltando mucho, poder preguntarle, hacer una entrevista, preguntarle qué es lo que le pasa, por qué falta tanto, por qué hay tantas carpetas, para poder, bueno, saber si en realidad sufre de moving o no. Es muy complicado, obviamente existen profesionales que se dedican a eso, como son los psicólogos, pero es algo muy complicado. Nuestro, eh, Nosotros, la provincia de Santa Cruz, tiene un protocolo de violencia laboral, de moving, ¿sí? Que bueno, está bueno para que lo lean. No sé si estará en internet, se los puedo subir, no hay problema. Que son como pasos estandarizados, ¿no? A la hora de realizar eh, una actuación frente a casos similares. Entre ellos, por ejemplo, aceptar siempre lo que dice el trabajador, ¿no? Aceptar, digamos, su denuncia, no ponerlo en duda. También hay que saber interpretar qué es acoso y qué no, ¿sí? Qué es el moving y qué no. Ahí, digamos, está todo marcado, por ejemplo, qué es, qué no es, cuáles son los pasos a seguir, cómo se detecta, cuáles son las medidas judiciales, si se toman fotos, si se toman videos, si se toman declaraciones, todo eso. Y la última clase que tenemos, que es la clase de hoy, tiene que ver con contratos laborales. Vamos a ver un poquito el campus, si les muestro. Bien. Bien, contratos laborales. Estamos acá. ¿Sí? Bueno, hay un archivito de lectura que es la guía, si que ustedes tienen, que es como una especie de resumen. Está la bibliografía ampliatoria, está la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo. Y hay un convenio colectivo que es de Santa Cruz, del empleado de Santa Cruz. ¿Sí? Bueno, voy a agregar unos videitos más también. No está terminada esta clase, pero para mañana está seguro. Bien, ¿qué son los contratos laborales? ¿Sí? En primer lugar eso. ¿O a qué se refiere con contratos laborales? Un contrato laboral, a ver qué pasa que no veo acá.
A ver. Un contrato laboral, le decía, es un acuerdo, ¿sí? Entre una parte que se obliga a trabajar, ¿sí? A cambio de recibir una remuneración, y una parte que se obliga a pagar una remuneración a cambio de dirigir cierto trabajo, ¿sí? Entonces, acá cuando hablamos de contrato, es un acuerdo entre dos partes, una parte que es empleadora y una parte que es empleada o contratada, ¿sí? Obviamente para celebrar un contrato, o mejor dicho, para que se lleve a cabo, para poder firmarlo si se quiere, ¿no? Y estar de acuerdo, hay una serie de requisitos, que eso está enmarcado en lo que es la ley 2744, ley de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos? Y bueno, básicamente que la persona sea mayor de edad, ¿no? Que tenga competencias, que tenga ciertas capacidades mentales, entre otras cosas, así que no vamos a entrar en detalle mucho acá. Y bueno, cuando hablamos de contrato laboral, hay tres tipos de contratos, que puede ser oral, puede ser escrito y puede ser tácito. El tácito es aquel que se hace en realidad, es el real, ¿sí? Y bueno, hay ciertas modalidades de contrato, que esto es muy importante. La ley 2744, que regula todo el trabajo privado, ¿sí? Menciona que hay ciertas modalidades contractuales. ¿Cuáles son esas modalidades contractuales? En primer lugar, a ver si está acá, tenemos un cuadrito, no sé si estará acá, vuelvo a repetir, vamos a verlo. ¿Cuáles son estas modalidades contractuales? Trabajo a plazo fijo, trabajo a tiempo indeterminado, trabajo a tiempo indeterminado parcial, trabajo eventual, trabajo grupal, trabajo temporal. Son algunas de las modalidades, ¿sí? De contrato. A ver si se ve. Si no, les subo un PowerPoint que tengo que está muy bueno. A ver, a ver, a ver. Acá está, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las modalidades contractuales, es decir, qué tipo de contrato nosotros le ofrecemos a ese trabajador, pueden ser cualquiera de estos, ¿sí? Obviamente este está súper resumido, ¿no? Pero, digamos, la ley especifica específicamente algunas cuestiones como cuestiones de despido, de contratación, de indemnización, ¿no? De pagos de horas, entre otros. ¿Cuál es el tipo de contrato que más se da, ¿sí? O el que nosotros por ahí tenemos en la cabeza cuando hablamos de trabajo? Es este, el contrato indeterminado, ¿sí? El contrato de trabajo indeterminado. ¿Cuál es la característica que tiene este tipo de contrato? Y bueno, la característica que tiene en primer lugar es que va a tener un periodo de prueba, que este periodo de prueba va a ser de 3 meses, ¿sí? Y una vez que se pasa esos 3 meses, el trabajador queda contratado, ¿sí? Por tiempo indeterminado. Es decir, el trabajador va a trabajar ilimitadamente a través del tiempo, salvo que pase una de las siguientes cosas. Por ejemplo, que el trabajador renuncie, que el trabajador se jubile, por ejemplo, que la empresa lo despida, por ejemplo, que la empresa quiebre, por ejemplo, que la empresa, no sé, caiga un meteorito y rompa toda la fábrica, por ejemplo, ¿no? O que haya una guerra por cuestiones excepcionales. Puede ser también de que el trabajador quede inválido o que muera, ¿sí? Que fallezca. Entonces, esos son algunos de las excepciones para que ese tiempo indeterminado cese, ¿sí? Y obviamente cuando hay muchas características dentro de esto, ¿no? Por ejemplo, cómo es el horario, cómo es el pago de indemnizaciones, qué pasa si se despide, cuándo se paga, todo eso está en el artículo 245 de la ley 2744, ¿no? Pero bueno, eso no quiero entrar mucho en detalles porque es un poco complejo, pero lo que me importa es esto, sí que conozcan estos contratos porque en realidad son contratos que les va a servir a ustedes en lo que es pymes. Contrato de tiempo indeterminado por lo general se usan en las empresas grandes, ¿sí? En las pymes, específicamente hablando, que es donde ustedes, digamos, se van a centrar, se puede dar el contrato de plazo fijo, el contrato de temporada y el contrato eventual, ¿sí? Estos tres tipos de contrato.
El contrato de plazo fijo siempre va a ser escrito, eso en principal, y tiene una característica. Se determina desde el inicio la fecha, cuando empieza a trabajar el trabajador y la fecha de cuándo va a finalizar su trabajo. ¿Sí? No puede ser mayor a 5 años ese plazo, se llama plazo fijo porque es una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Sí? Ese es el que más se usa en las pymes. Otro que se usa es el contrato eventual, ¿sí? Que está acá, que ese tiene una característica, por lo general se da cuando hay una obra o tiene que hacerse un servicio, y cuando se acaba esa obra o ese servicio, se acaba el contrato, por eso es eventual, ¿sí? No tiene un tiempo de finalización. Y el contrato de temporada, que es un contrato por ahí que se da en las heladerías, en las cervecerías, en los natatorios, ¿no? Bueno, acá en la época de invierno, eh, por ejemplo, en Bariloche, en Turbio creo también, ¿no? Donde hay trabajos para esquiar, que se incentiva el turismo del invierno, bueno, sí, este tipo de contratos también de tipo temporal, ¿no? De temporada, porque justamente tiene vigencia en la temporada específica. En la época de verano, bueno, tiene vigencia en las heladerías, por ejemplo, o en esta época de invierno, bueno, tiene vigencia específicamente en esa fecha. Eso respecto a contratos. Bueno, hay eso respecto a la ley, ¿sí? Hay otras cuestiones ahí que tienen que ver, ¿sí? Pero quiero detenerme un poquito acá antes de seguir, ¿sí? Lo que es derecho laboral y orden de prelación. ¿Qué dice el derecho laboral? El derecho laboral lo que menciona es, bueno, el derecho laboral es un conjunto de principios y de normas jurídicas que van a regular las relaciones, puede ser pacíficas o no tan pacíficas, que se da entre el trabajador y la patronal. ¿Sí? Cuando hablo de estos principios y normas, ¿sí? Principios, hay muchos principios, ¿no? Que no los doy, pero tiene que ver principio de protección, ¿no? De buena fe, entre otros principios. Cuando hablamos de conjunto de normas, nos referimos a estas normas que ven acá, ¿sí? En este triángulo. Estas son las normas que van a regular el trabajo en nuestro país. Y esta pirámide que ven acá se llama orden de prelación, ¿sí? Donde se llama un orden, ¿no? Donde lo más importante, donde aquello, digamos, que tiene más fuerza, está arriba y va bajando, ¿sí? Entonces yo cuando recién les hablaba a ustedes de la ley 2744, está ubicada acá, ¿sí? Pero si yo le hablo a ustedes sobre el artículo 14 bis, que está en la Constitución Nacional, que por ejemplo establece vacaciones pagas, derecho para poder agremiarse, de hacer huelga, por ejemplo, el sueldo mínimo vital y móvil, ¿no? Igual remuneración por igual tarea. Esos derechos están en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, está acá arriba. ¿Sí? Y si yo le hablo a usted de convenio colectivo, está acá abajo. ¿Sí? Que esté abajo no significa que no sirva. Sirve, ¿sí? Pero ¿cómo sirve? Cuando se hace un convenio colectivo de trabajo, tienen que respetarse las leyes, los tratados internacionales y también la Constitución Nacional. Entonces, cuando se hace un convenio colectivo, tienen que respetarse estas cuestiones anteriores. Y estas cuestiones anteriores, estas leyes, estas normativas anteriores, marcan un piso, ¿sí? Donde no se puede ir más para abajo, pero sí se puede ir más para arriba. ¿Qué son esto de los convenios colectivos de trabajo? Que es lo que también me importa que aprendan, porque es algo, digamos, que está muy, digamos, que siempre está, digamos, en las noticias y todo eso. Un convenio colectivo de trabajo es negociaciones, son acuerdos que se dan entre tres partes. Ay, quería mostrarle esto. ¿Sí? Acá tienen como una pequeña descripción, ¿no? De qué es. Antes que lean, digamos, el convenio, está bueno que lean esto, que es súper resumido, se lo hice para ustedes. Entonces, un convenio colectivo es un acuerdo entre tres partes.
Una parte que es la parte empleadora, que puede ser una empresa o pueden ser varias empresas a través de una cámara empresarial, por ejemplo, la Cámara de Comercio, la Cámara de Hoteleros, la Cámara de Gastronómicos, ¿sí? La otra parte es un sindicato o varios sindicatos que firmen ese convenio. Puede ser el sindicato de ATE, el sindicato de... ay, no me salen los nombres. Me agarró una laguna mental. Puede ser ATE, puede ser FATSA, puede ser UPCN, por ejemplo. Soinco, COINCO. Soinco. Bien, bien. ¿Eso de qué? Perdón, ¿de qué rama es eso, Judith? El sindicato de los empleados Ah, de municipales. los municipales. Muy bien, bien, De bien. Caleta Olivia, por ejemplo, SOEN es a nivel nacional. Ajá. SOEM es nacional. Perfecto, bien. Y la otra parte, digamos, que participan en los convenios colectivos es el Estado, obviamente a través del Ministerio de Trabajo, que lo que va a hacer es ver el convenio colectivo, ¿sí? Y decir, bueno, esto hay que cambiar, esto no se respeta con tal ley, tiene que ver con una cuestión de homologación más que nada, ¿sí? Son las tres partes que participan a la hora de armar un convenio colectivo. Los convenios colectivos se hacen, obviamente, a través de las negociaciones colectivas. O sea, hay partes. Primera etapa, negociaciones colectivas. Segunda etapa, se llegan a acuerdos y se arma un convenio colectivo de trabajo. Y la tercera etapa son las famosas paritarias, ¿sí? Que las famosas paritarias en realidad son actualizaciones que tiene ese convenio colectivo. Cuesta mucho llegar a organizar, a elaborar un convenio colectivo. Entonces se hace uno que dura mucho tiempo, pero obviamente, digamos, se va actualizando ese mismo convenio. Y las paritarias son un momento para eso, ¿no? Se llaman paritarias porque son pares, números pares de los que participan y se llegan a actualizar, por ejemplo, lo más común, niveles salariales, algunos beneficios, digamos, que pueden tener los trabajadores, ¿no? Tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué es lo que tiene de especial un convenio colectivo? Que un convenio colectivo tiene derechos y obligaciones que tiene el trabajador, pero también tiene derechos y obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo más común que se ve en un convenio colectivo? Cuestiones de capacitación, cuestiones de sueldo, cuestiones de cargos, cuestiones de puestos, cuestiones de contratación, de ascensos, de despidos, bueno. Hay muchos convenios colectivos, es difícil, digamos, que yo me ponga a analizarles uno a uno, se hace muy complejo, pero bueno, la idea es que ustedes conozcan este instrumento, cómo se forma, qué tiene, ¿sí? Y bueno, y después en un futuro puedan buscar alguno que sea de su interés. Cada uno de ellos es diferente y cada uno de ellos tiene un ámbito de aplicación diferente. Ámbito de aplicación refiere a el lugar donde se va a aplicar ese convenio y también hacia la actividad que se aplica, ¿sí? Eso es el ámbito de aplicación. Por ejemplo, eh, convenio colectivo de salud, ¿sí? Se aplica obviamente a los trabajadores de salud y a toda la rama de salud. Y también hay el lugar, toda la provincia de Santa Cruz, puede ser Río Gallegos, puede ser por región, ¿sí? Hay convenios, por ejemplo, que abarcan toda la Patagonia, como son los convenios petroleros, ¿sí? Que abarca, bueno, todo el sur y partes de los mares argentinos, ¿sí? O sea, hay otros que son convenios nacionales, que son más amplios, ¿no? Que abarcan toda una actividad, por ejemplo, todos gastronómicos. Pero bueno, básicamente eso. ¿Qué más le tengo para contar acá? Bueno, para las chicas que se conectan tarde, les explico una cosita. ¿Sí? Esta es la clase de hoy, que tiene que ver con contratos laborales. Charlé un poquito sobre lo que es higiene y seguridad, cuáles son las diferencias, también sobre enfermedad laboral, qué es el burnout, qué es el moving, qué es el estrés, el eustrés, distrés. Y bueno, la clase de hoy sería la última teórica y ya entramos a la etapa de compensación. Si vienen acá en compensación y hacen clic, puedo repetir lo mismo, no pasa nada.
van a encontrar tres opciones, todavía no está la tercera porque la estoy pensando, donde están calificaciones preliminares, ¿sí? Y el recuperatorio del examen. Mañana va a estar el compensatorio de los foros y de los trabajos prácticos para que ustedes puedan compensar a aquellos que les fue mal o a aquellos que no lo entregaron directamente. Si vamos a calificaciones preliminares, les explico esto un poquito. Van a encontrar una tablita de Excel, ¿sí? Donde está vacíos algunas celdas. Si está vacío es porque no participaron y obviamente tienen que compensar, ¿sí? Eh, las condiciones de regularización que marca el programa es que tienen que tener un 100% de los foros y los trabajos prácticos aprobados. Es decir, todas estas celdas tendrían que estar escritas o con algún número, ¿sí? Para que ustedes puedan regularizar la materia. Y obviamente el examen, que bueno, todos aprobaron el examen de los que hicieron, ¿sí? Así que recuperatorio irían solamente aquellos que no lo hicieron. Actividad de compensación, mañana la voy a terminar, ¿sí? Para que la hagan. Seguramente va a ser un punto por cada actividad que deben. Si deben todos, bueno, tendrán que hacer los 3 puntos, ¿sí? Pero bueno, la idea es mostrarles esta tabla, que puedan, digamos, también ver sus notas, ¿sí? En qué condición se encuentran y bueno, si tienen que compensar, Profesor, que lo puedan hacer. disculpe, Sí, ¿puedo aducir algo? sí, Yo, claro. el día que tenía que terminar de enviar, porque yo estuve por razones de salud en Capital Federal, Sí, yo tengo un problema de visión, tengo una discapacidad casi total, sí, me habías y yo contado, me acuerdo. sí, Sí, si yo en ese momento no tenía mi computadora, todo lo tenía que hacer desde mi celular, ajá, me costaba muchísimo y cuando fui a enviarlo, justo en ese momento ya no lo pude enviar porque el sistema no me permitió. ajá, Entonces yo en mi desesperación me olvidé que tenía el compensatorio, entonces me tomé el atrevimiento sí, de enviárselo a usted por privado, no lo quise hacer en el grupo porque todos pueden llegar a tener un inconveniente y era como faltarle el respeto a mis compañeros que habían cumplido sí, en tiempo y forma con la responsabilidad. Más allá que mi responsabilidad no podía porque en ese momento estaba completamente limitada como lo estoy, pero bien, yo había terminado.